seas a leyendas de aquí y allá. Te doy la más cordial bienvenida a este pasadizo del terror, en el cual realmente espero acaricies tus miedos más profundos, pero sobre todo espero y sientas el miedo hasta los huesos. Mi nombre es Jesús G. Y abriendo este obituario negro del terror, el día de hoy te traigo esta leyenda: el Nahual de la ranchería. Dante era un joven de ciudad, recién comenzaba a estudiar la universidad, practicaba skate, jugaba videojuegos. Sin embargo, el padre de Dante ocasionalmente visitaba la ranchería de la cual él era oriundo, para ver que su padre, o sea, el abuelo de Dante, quien ya era un señor muy viejo, tenía 98 años. Sin embargo, era un señor que a pesar de su edad aún era autosuficiente, pues el aire fresco y la comida natural de rancho le sentaba bastante bien. Y a pesar de la insistencia del padre de Dante, nunca quiso dejar la ranchería para migrar a la ciudad. Una de las leyendas populares de esa ranchería era que cada 47 años despertaba un nahual que habitaba en una de las cuevas de los múltiples cerros que rodeaban esa ranchería. Realmente ya no creían los pobladores en la existencia del nahual, solo quedaba la leyenda que servía como cuento de terror para los infantes. A Dante realmente sí le gustaba ir a la ranchería, pues había un arroyo de agua cristalina que corría cerca. La comida se preparaba con una estufa de leña que le daba un sabor totalmente diferente. Los alimentos eran más frescos y sabrosos que los procesados de ciudad. En las noches se quedaba viendo un gran tapiz de estrellas que cubrían el oscuro firmamento, luceros que pasaban, cosa que no podía ver en la ciudad. Una noche después de su arribo a aquella ranchería, el padre de Dante platicaba con don Primitivo, o sea, su padre, y trataba de convencer que necesitaba llevarlo a la ciudad, que allá tendría mejores cuidados y atenciones. Don Primitivo le decía que no le gustaba la ciudad, y aparte que él era el último guardián restante, pues cuando llegara el nahual, solo él sabía contenerlo, y que generación tras generación, ellos habían tenido ese cargo en sus hombros, como lo había hecho él hace 47 años, antes su hermano y antes su padre. Don Primitivo le decía que era una lástima que su propio hijo no haya querido seguir como guardián. El hijo de don Primitivo le decía que cuando era niño esas historias eran divertidas, pero que no eran reales, que se diera cuenta que no eran reales. Don Primitivo le preguntaba que si no recordaba aquella ocasión que estaban matando el ganado, que incluso mucha gente resultó muerta. El hijo de don Primitivo le decía que lo más probable sería que hayan sido grandes coyotes, y la gente se lo adjudicó a un ser inexistente como un nahual. Así, entre una acalorada plática, optaron por mejor cambiar el tema. Un día que Dante iba al río a tomar una refrescante ducha, entre esa cristalina agua vio una joven hermosa que le saludaba. Esa joven tenía una penetrante mirada. Dante le preguntaba que si vivía en la ranchería. La joven le decía que sí, que vivía después de la nopalera. Dante le mencionaba que él era de ciudad, pero que iba a visitar a su abuelo don Primitivo. Así se quedaban hablando por horas y horas, hasta que la joven le mencionaba que tenía que partir, pues tenía que hacer su tarea. Ella estudiaba enfermería en el pueblo, un pueblo que quedaba relativamente cerca. Al día siguiente, el padre de Dante le mencionaba a Dante que ya partirían, y Dante le pedía permiso de quedarse con su abuelo el resto de las vacaciones, cosa que sorprendía a su padre, pues él creía que ya quería regresar a la vida de la ciudad. Entonces accedió sin el menor de los problemas. Esa noche, mientras estaban afuera de esos enormes patios en la ranchería, don Primitivo le contaba a Dante cómo había contenido al nahual la última vez. Le mencionaba que cuando despertara el nahual se le tenía que dejar 3 días que se alimentara de ganado y lamentablemente de personas, sin que se le molestara, y después se tenía que sacar un medallón y un amuleto, pararse enfrente de él y recitar un rezo de oraciones que tenía un pergamino de piel de burro que guardaba celosamente en esa casa de piedra, y que
que se le tenía que guiar, siempre mostrándole ese talismán, y nunca dejar de decir los rezos de aquel chamán que contenía el pergamino, hasta guiarlo a una cueva que se encontraba en el cerro más grande. Dante solo escuchaba esa historia, la cual no creía, sin embargo aún así se le hacía genial. Al día siguiente, Dante veía nuevamente a la joven y platicaban por horas. Incluso Dante le robaba un beso a aquella joven, quien solo se sonrojaba un poco. Esa noche, al llegar, veía que su abuelo don Primitivo se encontraba ardiendo en fiebre. Dante le decía que estaría bien, y el abuelo le decía a Dante que el pergamino y el medallón se encontraban bajo la estufa de piedra, en un tabique suelto, y que él tenía que detener al nahual, quien ya estaba por llegar nuevamente. Dante solo subía a su abuelo a su camioneta y manejaba hasta el hospital más cercano del pueblo. Sin embargo, moría don Primitivo, ya por problemas propios de su edad. Así se daba el funeral y Dante regresaba a la ciudad. Al estar en la ciudad veía todo su alrededor. Era gris, no había arroyos, ni estrellas, ni cerros verdes que adornaran todo el paisaje. No se encontraba aquella hermosa mujer que siempre le hacía sonreír. Entonces Dante manejaba hasta la ranchería para ver a la joven dama. Cuando llegaba encontraba un caos, ganado, gallinas, chivos, gente masacrada. Parecía una película de horror. Veía a los pobladores que dejaban sus cosas para dirigirse al pueblo. La gente decía que esa noche el nahual había despertado y que estaba hambriento. Había matado y al parecer se había comido al abuelo de aquella joven que pretendía Dante, que llevaba de nombre Verónica. Llegaba a la casa de Verónica y se encontraba con todas las personas llorando. Veía en el patio frontal gallinas despedazadas, chivos con solo la mitad del cuerpo, una estela de violencia, sangre. Verónica veía a Dante, corría y le abrazaba y le platicaba cómo el nahual había comido a su abuelo. Verónica y toda su familia subieron a la camioneta de Dante y se dirigieron al pueblo más cercano. En el cerro escuchaban un gruñido. Al llegar, se quedaron con unos familiares que tenían en el pueblo. Para ese entonces, la noticia del nahual ya había dado la noticia en todo el pueblo y había dejado sin pobladores a aquella ranchería, la cual se encontraba totalmente sola ya que todos habían migrado. Esa noche en la ranchería, entre las tejas de las casas se escuchaban garras y una criatura que se desplazaba entre las tejas y los techos de esas casas. De pronto Verónica y los familiares de Verónica y Dante permanecían dentro de su casa, de la casa de aquellos familiares, con todas las luces apagadas, debajo de las camas, cuando se soltó el caos en el pueblo. Y de un segundo a otro se empezaron a escuchar disparos, gritos, rugidos. Después de un rato, un par de horas, tal vez más, los ruidos pararon. Poco a poco los pobladores salían y cuando ya estaba amaneciendo, veían sangre, vísceras, pelo esparcido por doquier. Se reunían en la plaza del pueblo y otra gente se marchaba de aquel pueblo hacia la ciudad. Había pobladores que decían que los hombres del pueblo, los hombres jóvenes, hicieran guardia para atacarle al nahual cuando regresara, pero no había ningún voluntario, ninguno se apuntaba. Entonces, un anciano decía que la única persona que sabía cómo detener al nahual era don Primitivo, que él lo había hecho así hace 47 años. Y Dante decía que don Primitivo era su abuelo y tenía un par de semanas que había fallecido. La gente le preguntaba a Dante que si él no sabía cómo calmar la furia del nahual. Dante le decía que su abuelo le platicó algo, pero que realmente nunca le enseñó. Ese día la gente trataba de reforzar sus puertas, sus viviendas y ventanas. La mitad del pueblo ya se había marchado. A las 8 de la noche sonaban las campanas del pueblo, de aquel templo que indicaban el toque de queda. Dante se marchaba a la ciudad con Verónica y su familia y les daba asilo en su casa.
y Dante le platicaba todo lo sucedido a su padre. El padre de Dante decía que solo era una historia del pueblo y de la ranchería, que de seguro eran coyotes como hace 47 años. Dante le decía que todo era real y que habían hecho mal en juzgar de loco a don Primitivo. Entonces esa noche descansaron todos en la casa de Dante. Al día siguiente, muy temprano, antes de que el cielo aclarara, Dante tomó su camioneta y manejó al pueblo. Y casi iba entrando y veía una cabeza en el suelo, una cabeza de una persona. Veía gente llorando, animales muertos. Luego fue a la ranchería, a la casa de don Primitivo, y en la estufa de piedra hurgaba, buscaba un tabique flojo en la parte baja. En eso lo encontró y sacaba un pesado cofre viejo de fierro. Dentro de ese cofre había una carta que parecía reciente y decía: Dante, sé que serás tú quien busque este cofre. Para detener al nahual tienes que ponerte el amuleto. Con ese amuleto el nahual no te lastimará. Es una protección. Tienes que ponerte enfrente de él y mostrarle el medallón. Con ese medallón tendrás dominio sobre él, sobre el nahual. Y tienes que leer el pergamino. Aunque no lo entiendas, le estás dando órdenes al nahual para que duerma durante otros 47 años más. Sube al cerro más alto. Sigue el sendero natural, hasta donde veas el arroyo, crúzalo, y hay una cueva detrás de una gran piedra. Tienes que continuar hasta que veas que el nahual duerme ya en el interior de aquella cueva. Entonces Dante tomó las cosas del cofre y fue al pueblo, y veía a la gente ahí reunida en la plaza principal, siendo presa del miedo. Dante subía al kiosco y pedía que todos lo escucharan. Él decía que esa noche él enfrentaría al nahual y que su abuelo Primitivo les estuvo diciendo a todos durante 47 años lo que les esperaría, lo que esperaría a ese pueblo y a aquella ranchería, pero todos lo juzgaron de viejo loco, que si él aceptaba hacer eso, quería que pusieran una placa conmemorativa de don Primitivo y que fuera un recordatorio para en 47 años más las nuevas generaciones estuvieran preparadas. La gente decía que desde luego pondrían la placa y lo que pedía Dante no importara mientras él hiciera frente a aquel nahual. Esa misma noche el cielo comenzaba a oscurecer. Las campanas del templo comenzaban a sonar como toque de queda. Dante se ponía el amuleto en el cuello, se ponía el medallón en un bolsillo de la chamarra. Prendía un cigarro para tratar de tranquilizarse. Había una inquietante calma cuando escuchaba unos gruñidos y veía al enorme e imponente nahual. El nahual comenzaba a correr hacia Dante para atacarle, pero Dante no retrocedía, confiando en las palabras de su abuelo. El nahual, al par de metros de atacar a Dante, se detuvo, pues había algo que no lo dejaba atacarle. Era el talismán de protección. Así, teniendo de frente a aquel nahual, Dante sacaba ese viejo medallón de forma circular, con raras inscripciones. Lo ponía enfrente del nahual y el nahual solo se quedaba estático, observando el medallón, como hipnotizado. Entonces Dante sacaba el pergamino y comenzaba a leer lo que estaba escrito, y así lo sacaba poco a poco del pueblo y comenzaba a introducirle en el cerro. Así Dante continuaba. Terminaba de leer el pergamino y comenzaba nuevamente, siempre mostrando el medallón al nahual. Después de 2 horas y media de caminar por ese inclinado cerro, Dante ya estaba muerto de cansancio. Divisaba el arroyo, la corriente era un poco fuerte, pero ingresaba cuando pisaba una resbalosa roca y caía, pero no soltó el pergamino ni aquel medallón. En eso el nahual regresó en sí. Rugió enojado. En eso Dante se paró todo empapado en aquel arroyo y le mostró nuevamente el medallón y comenzaba a leer el pergamino. El nahual volvía a quedarse estático nuevamente. Así Dante, cruzando el arroyo con más cautela, salía del arroyo y divisaba una gran roca a la cual su abuelo Primitivo se refería. Así, en compañía del nahual, caminaban hasta el fondo de aquella cueva. El nahual
solo se recostaba, se metía en otra cueva que se encontraba dentro de la propia cueva, pero más alto. Así Dante continuó con la luz de una vela leyendo las inscripciones. Cuando todo se encontraba en silencio, salía poco a poco de aquella cueva. Al salir de la cueva, ya la luz del sol aclaraba un poco. Así Dante guardaba el medallón, el amuleto y el pergamino, y regresaba al pueblo. Toda la gente del pueblo estaba sumamente agradecida y se había convertido en el héroe. Dante decía que el único héroe había sido Don Primitivo, que fue el único que estuvo preparado, y aunque todo el pueblo y la ranchería se hayan reído de él nunca se dio por vencido y siempre fue un guardián. Así, al tiempo después, inauguraron una placa en aquella plaza en memoria de Don Primitivo, al igual una calle que lleva su nombre. Dante se quedó con la casa de aquella ranchería. Cuando tiene la oportunidad siempre acude a pasar un rato. Dante se casó con Verónica y Dante le platica ahora a su hijo sobre aquel feroz nahual del cerro. Pero más que un cuento de terror para un infante, espera que su hijo, en 47 años, él pueda apaciguar la furia del nahual cuando despierte nuevamente. Esta fue la leyenda que el día de hoy traje para ti. Espero y la hayas disfrutado, pero sobre todo espero y esta noche, cuando vayas a dormir y todas tus luces estén apagadas, recuerdes muy bien esta leyenda. Me despido. Mi nombre es Jesús G. Y a mí me resta desearte una mórbida noche.